Hace más de 12.000 años, en un valle que hoy llamamos México, la luz de una fogata temblaba sobre las paredes de un refugio rocoso. Hombres y mujeres se inclinaban sobre su brillo cálido, moldeando herramientas de piedra con gestos precisos, mientras el eco de sus voces se perdía entre las grietas de la cueva. Los niños, curiosos y callados, observaban las manos adultas transformar piedras en cuchillos, raspadores y puntas de proyectil, aprendiendo un lenguaje silencioso de supervivencia. Afuera la noche era un lienzo oscuro y profundo. Los rugidos de felinos lejanos y el crujido de ramas secas bajo los pies de los animales salvajes les recordaban que la vida y la muerte caminaban juntas, siempre al borde. Estos primeros habitantes, los que hoy llamamos los prehispánicos más antiguos de Mesoamérica, no eran simples sombras de lo que vendría después. Durante décadas, la narrativa predominante en la arqueología mexicana los retrató como grupos homogéneos, cazadores, recolectores que migraron desde el norte y que poco tenían que ver con las culturas complejas que siglos más tarde florecerían en este territorio. Pero los avances recientes en genética están desafiando esa visión. El ADN antiguo recuperado de restos humanos en sitios como Tlapacoya, Tequixquiac y más recientemente las cuevas de Oaxaca y Chihuahua sugiere que estos primeros mexicanos tenían linajes más diversos de lo que jamás imaginamos, mostrando conexiones que atraviesan continentes y milenios. Los estudios revelan que no eran meros migrantes aislados, sino un mosaico genético. Algunos tenían parientes lejanos que cruzaron Beringia desde Siberia. Otros compartían ancestros con poblaciones del Pacífico Sur. Y sorprendentemente fragmentos de ADN muestran rasgos que no encajan en los modelos tradicionales, como linajes que podrían haber coexistido con otras especies humanas que ya creíamos extintas. Cada nuevo hallazgo arqueológico se entrelaza con estos descubrimientos genéticos, reescribiendo la historia de cómo los humanos poblaron este continente y desafiando la idea de un único origen lineal para los pueblos antiguos de México. Para imaginarlo, debemos volver a esa noche en la cueva, mientras la sombra del fuego danzaba sobre sus rostros. Estos primeros habitantes no sabían que estaban dejando un legado codificado en su ADN, un mensaje que viajaría miles de años hasta nuestros laboratorios modernos, revelando secretos que ni siquiera ellos podían concebir. Cada fragmento de hueso, cada diente y cada herramienta es ahora una página abierta de un libro que apenas comenzamos a leer. Un testimonio silencioso de resiliencia, adaptación y diversidad que los estudios genéticos empiezan a desvelar. Si quieres acompañarme en este viaje, explorando cómo la ciencia moderna está reescribiendo la historia de los primeros mexicanos, suscríbete y acompáñame a descubrir los misterios que aún guardan los huesos de nuestros ancestros. En la próxima parte, retrocederemos más en el tiempo, reconstruyendo la vida cotidiana de estos grupos y revelando cómo sus movimientos, alianzas y estrategias de supervivencia comenzaron a moldear el México que conocemos hoy. Retrocedamos unos miles de años desde aquella fogata titilante. Imaginemos un paisaje abierto y salvaje, ríos que serpentean entre montañas y valles, selvas espesas que susurran secretos con cada ráfaga de viento y enormes llanuras donde mamuts y bisontes vagaban como gigantes silenciosos. En este mundo, los primeros habitantes de lo que hoy llamamos México eran exploradores y sobrevivientes, caminantes de un territorio que aún no conocía fronteras ni ciudades. Sus refugios eran cuevas, abrigos rocosos y campamentos temporales. Allí, el humo de sus hogueras dibujaba siluetas que parecían cobrar vida sobre las paredes de piedra, mientras el olor a carne asada y resina de árboles quemados llenaba el aire. La arqueología nos muestra que no eran simples nómadas sin rumbo. Sus asentamientos estaban estratégicamente ubicados cerca de agua, rutas de caza y materiales para fabricar herramientas. Cada elección reflejaba conocimiento profundo del entorno, adquirido generación tras generación. La genética moderna nos permite ahora trazar mapas invisibles de estos movimientos. Los linajes encontrados en restos humanos del centro de México muestran conexiones con poblaciones del norte y del sur, como si estas primeras comunidades hubieran sido nodos de una vasta red de migraciones y encuentros. No se trataba de un flujo unidireccional desde el norte hacia el sur, como se pensaba durante décadas, sino de una dinámica compleja. Grupos que se mezclaban, compartían conocimientos y tecnologías y adaptaban sus estrategias de supervivencia según el clima, los depredadores y la disponibilidad de alimentos. Trico, herramientas de piedra, puntas de proyectil y restos de fuego hallados en sitios como Tlapacoya y Tequixquiac nos hablan de su ingenio. Cada golpe de piedra revela precisión y previsión. Los humanos prehistóricos sabían qué tipo de piedra escoger, cómo moldearla y cómo usarla para cazar, preparar alimentos o construir refugios.
Los huesos de animales encontrados junto a ellos cuentan historias de cacerías planificadas, emboscadas silenciosas y cooperación en equipo, un trabajo colectivo que aseguraba la supervivencia de toda la comunidad. Incluso la dieta refleja una adaptación sofisticada. Análisis de restos fósiles y químicos muestran que consumían no solo grandes mamíferos, sino también peces, insectos, raíces y frutos locales. Esto indica una comprensión profunda del entorno. Sabían qué épocas del año ofrecían más recursos, cómo conservar alimentos y cómo diversificar su dieta para sobrevivir. La genética complementa esta visión. Fragmentos de ADN extraído de restos óseos muestran que ciertos grupos poseían adaptaciones metabólicas que les permitían procesar distintos tipos de alimentos. Una ventaja que probablemente marcó la diferencia entre prosperar o desaparecer en aquel mundo cambiante. Pero quizás lo más fascinante es lo que estas evidencias nos cuentan sobre sus relaciones humanas. El ADN indica vínculos familiares y sociales complejos. Enterramientos neolíticos revelan rituales, cuidado por los enfermos y respeto por los muertos. No eran meros sobrevivientes, eran comunidades conscientes de sí mismas, de su historia y de su lugar en un mundo que requería cooperación y vigilancia constante. Cada piedra, cada hueso y cada fragmento de ADN es un eco de vidas llenas de esfuerzo, estrategia y emoción, un legado que ahora podemos leer con precisión científica y sensibilidad histórica. Dentro de las cuevas de México, donde la luz del exterior apenas se filtra, se descubren los primeros signos de lo que podríamos llamar arte y pensamiento simbólico. Las paredes guardan marcas que no son simples accidentes de la naturaleza, son testigos silenciosos de la imaginación humana. Pigmentos naturales, óxidos de hierro y carbón se mezclaban con grasa animal o agua para crear tonalidades que todavía hoy nos sorprenden por su durabilidad y expresividad. Animales poderosos, figuras geométricas y manos impresas en negativo se funden en un mismo espacio, como si los primeros mexicanos quisieran dejar constancia de su presencia, sus miedos y sus anhelos. Cada trazo en la roca es una ventana hacia su mente. Las manos plasmadas no solo representan individuos, sino también la pertenencia a un grupo, una afirmación de identidad y comunidad. Las figuras de animales podrían ser registros de caza, símbolos de respeto o incluso invocaciones de protección. Estudios recientes sugieren que los pigmentos no se aplicaban al azar. Su elección y ubicación reflejaban patrones y rituales precisos, posiblemente vinculados a creencias sobre fertilidad, la temporada de caza o la relación con los espíritus de la naturaleza. La genética añade otra capa de comprensión. Fragmentos de ADN hallados en restos humanos junto a pinturas y enterramientos permiten identificar linajes específicos que podrían haber tenido roles sociales distintos. Algunos individuos, por su parentesco o características genéticas, podrían haber sido líderes, chamanes o guardianes de secretos culturales. Esto nos permite imaginar que aquellas paredes no eran un simple pasatiempo, eran un espacio de memoria colectiva, donde las generaciones compartían historias, enseñanzas y advertencias. El acto de crear arte también habla de paciencia y planificación. Mezclar pigmentos, preparar pinceles con pelo de animal, encontrar los lugares adecuados en la cueva para que la luz del fuego revelara las imágenes. Todo requiere coordinación y transmisión de conocimiento. Estas actividades no solo eran prácticas, sino también profundamente humanas. Eran gestos que conectaban a la comunidad con su entorno, con sus antepasados y con un sentido de trascendencia. Aún más revelador es cómo estos vestigios nos obligan a reconsiderar la diversidad de los primeros mexicanos. No todos los grupos compartían los mismos patrones de arte. Algunos sitios muestran técnicas únicas o estilos de pigmento que no se repiten en regiones cercanas. El ADN indica que estos grupos tenían distintos linajes y orígenes, lo que sugiere que el arte también podría haber sido un marcador de identidad genética y social. Cada cueva, cada pared, se convierte entonces en un mapa de movimientos humanos, de relaciones y de diferencias culturales que nos habla de un México prehistórico mucho más diverso y complejo de lo que los modelos antiguos podían imaginar. Entre el humo de la hoguera y el eco de las cavernas, los primeros mexicanos dejaron mensajes invisibles a simple vista, pero eternos. Un testimonio de pensamiento, creatividad y pertenencia que sobrevive en la genética y en la roca. Estos ecos nos recuerdan que incluso en los tiempos más remotos, los humanos ya se preocupaban por dejar huella, por entender su mundo y por conectarse con algo más grande que ellos mismos.
Los primeros mexicanos no solo vivían en armonía con su entorno, también desarrollaron formas de comprender la muerte y de vincularla a la vida cotidiana. Enterramientos neolíticos hallados en sitios como Oaxaca y el Valle de México muestran cuidado, planificación y un profundo sentido de respeto por los fallecidos. Los cuerpos no se dejaban al azar. Eran posicionados cuidadosamente, a menudo acompañados de objetos que los arqueólogos interpretan como herramientas, adornos o alimentos, quizá destinados a acompañarlos en un más allá que solo ellos podían imaginar. El ADN nos ha permitido identificar relaciones familiares en estos enterramientos. En algunos casos, varios individuos de la misma línea genética compartían un sitio común, lo que sugiere la existencia de clanes o grupos con fuerte cohesión social. Incluso en los entierros aislados se hallan restos que indican cuidado previo a la muerte, huesos de personas con fracturas curadas, dientes desgastados por el esfuerzo de masticar alimentos duros, señales de enfermedades que fueron atendidas por otros miembros de la comunidad. Todo esto nos habla de sociedades donde la cooperación y el cuidado mutuo eran esenciales para la supervivencia, y donde la muerte no era un evento aislado, sino un acto profundamente conectado con la vida del grupo. Los rituales también reflejan conciencia simbólica y espiritual. Restos de cenizas, pigmentos y disposición específica de los cuerpos muestran que los primeros mexicanos practicaban ceremonias, aunque su significado exacto sigue siendo objeto de investigación. Lo fascinante es que el ADN recuperado de estos restos indica diversidad genética dentro de estos rituales. Personas de distintos linajes podían compartir un mismo espacio ritual, lo que apunta a interacciones complejas entre grupos diferentes, alianzas y transmisión cultural más allá de la simple supervivencia. La arqueología aporta detalles visuales que permiten imaginar estas escenas. Piedras cuidadosamente colocadas delimitan los entierros. Hojas, fibras vegetales y restos de alimentos acompañaban a los muertos, como un recordatorio tangible de su vida y de la relación con quienes aún vivían. Quizá al caer la noche alrededor de estas tumbas, las comunidades encendían pequeñas hogueras, recitaban canciones, contaban historias o murmuraban plegarias, creando un espacio donde lo visible y lo invisible se mezclaban, y donde el cuidado hacia los muertos reflejaba un código moral y social que fortalecía la identidad del grupo. Estos hallazgos muestran que la vida de los primeros mexicanos no era solo cuestión de caza y recolección. Estaba marcada por la conciencia de la muerte, la organización social y la transmisión de valores culturales. Cada hueso, cada fragmento de ADN y cada disposición ritual es un mensaje sobre la complejidad de su mundo, recordándonos que los primeros habitantes de México ya eran sociedades con estructuras, creencias y emociones profundas, mucho más sofisticadas de lo que la narrativa tradicional solía reconocer. El fuego no fue solo una herramienta, fue la línea divisoria entre la mera supervivencia y la creación de un mundo que los humanos podían moldear. En los primeros asentamientos de México, los restos de hogueras muestran que nuestros ancestros no solo encendían fuego para calentarse o ahuyentar depredadores, aprendieron a controlarlo, a mantenerlo vivo, a transportarlo de un campamento a otro convirtiéndolo en un aliado constante. La arqueología nos permite ver las capas de ceniza, restos de madera y huesos calcinados que datan de más de 10.000 años. Cada uno de ellos una evidencia tangible de ingenio, planificación y comprensión del entorno. El fuego transformó su dieta y con ella su biología. Carne asada, tubérculos cocidos y semillas más digeribles aumentaban la disponibilidad de nutrientes y energía, permitiendo que los primeros mexicanos se desarrollaran con cuerpos y cerebros más adaptados a un entorno cambiante. El ADN antiguo recuperado de restos óseos indica adaptaciones metabólicas que favorecían la digestión de estos alimentos cocidos, una huella genética que habla de la íntima relación entre cultura y biología. Cada chispa de fuego era en esencia una innovación que impactaba generaciones futuras. El fuego también moldeó la vida social. Reunirse alrededor de la llama nocturna no era solo un acto práctico, era un espacio de comunicación, enseñanza y transmisión cultural. Se compartían técnicas de caza, métodos de preparación de alimentos y muy probablemente historias, mitos y enseñanzas. Las investigaciones sugieren que estas interacciones fomentaban la cohesión del grupo, fortaleciendo alianzas y jerarquías y permitiendo la transmisión de conocimientos complejos que no podían aprenderse solo observando. Las herramientas de piedra y hueso se complementaban con el fuego. Los raspadores se usaban para preparar pieles de animales, que luego se curaban con calor. Las puntas de proyectil se perfeccionaban para cazar de manera más eficiente, aumentando las probabilidades de éxito en emboscadas y recorridos de caza prolongados. Cada objeto es testimonio de habilidad, previsión y creatividad, un reflejo de la capacidad humana para transformar la naturaleza en un recurso estratégico.
Además, el control del fuego cambió la relación con el territorio, permitió ocupar cuevas más frías y secas, estabilizar campamentos temporales y sobrevivir a cambios climáticos repentinos. El ADN y los restos arqueológicos nos muestran que gracias a esta combinación de tecnología y biología, los primeros mexicanos pudieron expandirse a diversos ecosistemas, desde los valles templados hasta las llanuras abiertas, las selvas densas y las montañas elevadas. El fuego no solo calentaba, iluminaba un camino de adaptación y resiliencia que definió la trayectoria de los grupos humanos en Mesoamérica. En el resplandor de cada hoguera entonces no solo había luz y calor, había conocimiento, cultura y estrategia. Cada llama simbolizaba el ingenio humano, el puente entre naturaleza y civilización, y la primera chispa de lo que siglos más tarde se convertiría en una historia de innovación y complejidad que aún estamos desentrañando a través del ADN y la arqueología. El territorio mexicano prehistórico era vasto, diverso y a menudo implacable. Montañas, selvas, desiertos y llanuras se combinaban en un mosaico de desafíos que exigía movilidad constante. Los primeros mexicanos no se asentaban en un solo lugar. Eran viajeros estratégicos, desplazándose según las estaciones, la disponibilidad de animales y la maduración de plantas comestibles. Cada movimiento dejaba huellas físicas y siglos después genéticas, patrones de dispersión que hoy los científicos comienzan a descifrar a partir del ADN antiguo. La caza requería planificación, coordinación y conocimiento profundo de la fauna local. Restos óseos encontrados en sitios como Tequisquiac y Tlapacoya muestran marcas de corte precisas, lo que indica que los grupos humanos realizaban emboscadas inteligentes, utilizando el terreno a su favor. Los animales más grandes, como mastodontes y bisontes, no eran enfrentados por azar. Se estudiaban rutas, comportamientos y estaciones de migración. Esta precisión, transmitida de generación en generación, aseguraba que la comunidad obtuviera alimento suficiente sin poner en riesgo innecesario a sus miembros. La recolección complementaba la caza. Raíces, frutos, semillas y pequeños animales proporcionaban nutrientes esenciales y diversificaban la dieta. La arqueología muestra herramientas especializadas, desde piedras para moler semillas hasta ganchos de madera para capturar peces. La selección de alimentos no era azarosa, era estratégica, basada en conocimiento ecológico acumulado durante siglos. Incluso ciertas plantas podrían haber tenido propiedades medicinales, una evidencia temprana de experimentación y observación empírica que integraba alimentación y salud. La genética añade una dimensión sorprendente a esta historia. Fragmentos de ADN muestran que ciertos linajes prehistóricos tenían adaptaciones metabólicas que facilitaban la digestión de alimentos específicos, incluyendo raíces fibrosas o carnes secas. Otros portaban variantes genéticas relacionadas con resistencia a enfermedades locales, probablemente resultado de generaciones de exposición a patógenos transmitidos por animales o agua. Cada paso, cada elección de caza y recolección se reflejaba en el código genético de los descendientes, conectando la cultura con la biología de manera inseparable. Los patrones de movilidad también revelan conexiones entre grupos distantes. Restos arqueológicos similares en regiones separadas por cientos de kilómetros sugieren que los primeros mexicanos no vivían aislados, comerciaban, compartían conocimiento y muy probablemente se mezclaban genéticamente, formando redes complejas de parentesco y cooperación. La diversidad genética que hoy observamos en los estudios de ADN antiguo refleja estas interacciones. Distintos linajes se encontraron, coexistieron y se reprodujeron, dejando un legado de riqueza biológica y cultural que desafía la idea de comunidades homogéneas y aisladas. Cada paso de estos caminantes prehistóricos era un acto de adaptación, un cálculo de riesgo y un gesto de supervivencia que transformaba el territorio en un espacio habitado, comprendido y compartido. El eco de sus movimientos se conserva en los huesos, en las herramientas, en los restos de animales cazados y sobre todo en el ADN que hoy nos permite reconstruir sus rutas, sus decisiones y su extraordinaria capacidad para prosperar en un mundo lleno de incertidumbre. Mientras los primeros mexicanos recorrían su territorio, la geografía no solo dictaba sus rutas, sino también sus encuentros. Valles interconectados por ríos y llanuras abiertas se convirtieron en puntos de convergencia, lugares donde distintos grupos se encontraban, compartían recursos y conocimientos y a veces se mezclaban. La arqueología revela evidencias de estos intercambios. Estilos de herramientas similares en regiones separadas por cientos de kilómetros, pigmentos y materias primas que no eran locales y restos de alimentos que indican dietas mixtas fruto de la integración de saberes. La genética amplifica esta historia de interacción. Estudios de ADN antiguo muestran linajes diversos coexistiendo en un mismo asentamiento.
confirmando que los grupos no solo se cruzaban esporádicamente, sino que formaban redes estables de parentesco y cooperación. Algunos individuos portaban variantes genéticas vinculadas a regiones lejanas, como si cada desplazamiento hubiera dejado una marca indeleble en su código biológico. Estas mezclas no solo aumentaban la diversidad genética, sino que también fortalecían la resiliencia de la comunidad frente a cambios ambientales, enfermedades o escasez de recursos. Los encuentros tenían una dimensión social y cultural profunda. Compartir técnicas de caza, estrategias de recolección y métodos para encender y controlar el fuego significaba intercambiar conocimientos vitales para la supervivencia. Los rituales y expresiones artísticas también viajaban junto con las personas. Pigmentos usados en una cueva podían aparecer en otra, adoptando variaciones locales que reflejaban identidad y creatividad. Cada símbolo, cada trazo de pintura y cada objeto de piedra podía convertirse en un testimonio de alianzas, respeto y reconocimiento mutuo entre grupos diferentes. Incluso el cuidado de los enfermos y los heridos refleja esta interconexión. Restos óseos muestran que individuos con fracturas graves o enfermedades habían recibido asistencia durante largos periodos, lo que indica no solo habilidad médica primitiva, sino un compromiso social que trascendía el linaje inmediato. Estas prácticas aumentaban la probabilidad de supervivencia del grupo y probablemente reforzaban vínculos entre comunidades que se encontraban regularmente para cazar, recolectar o intercambiar bienes y conocimientos. La diversidad genética y cultural de estos encuentros redefine la narrativa tradicional de los primeros mexicanos como grupos aislados. Cada fosa, cada herramienta, cada fragmento de ADN nos habla de un mundo dinámico de personas que se movían, se encontraban y se entrelazaban construyendo redes de cooperación y diversidad que serían la base de las complejas sociedades que florecerían miles de años después. En esta red invisible de linajes y aprendizajes, el territorio se transformaba en un tejido vivo de experiencias compartidas, creatividad y supervivencia estratégica. En las sombras de sus cuevas, alrededor de las hogueras y sobre las paredes pintadas, podemos imaginar a estos grupos conversando, enseñando, aprendiendo unos de otros. Cada interacción, cada mezcla de linajes dejaba una huella que la genética y la arqueología nos permiten ahora leer como un mapa de conexiones humanas, mostrándonos que los primeros mexicanos eran mucho más complejos, adaptativos y conscientes de su mundo de lo que jamás se creyó. En los valles fértiles de Mesoamérica, los primeros mexicanos comenzaron a experimentar con lo que hoy llamamos agricultura. No se trataba de sembrar al azar. Era un proceso de observación, ensayo y error, donde la relación entre el ser humano y la tierra se volvía deliberada y estratégica. Maíz, frijol y calabaza emergieron como protagonistas de esta transformación, pero antes de que estas plantas se convirtieran en alimento cotidiano, los grupos prehistóricos debieron aprender a reconocer semillas, ciclos de crecimiento y condiciones climáticas. Cada surco en la tierra, cada semilla seleccionada era una decisión cargada de conocimiento acumulado y previsión para el futuro. Los restos arqueológicos, semillas carbonizadas, herramientas de molienda y granos en contextos rituales muestran que la domesticación de plantas no solo afectaba la alimentación, sino también la estructura social. Comunidades comenzaron a establecer campamentos más permanentes, planificando el almacenamiento de alimentos, compartiendo técnicas de cultivo y posiblemente asignando roles dentro del grupo relacionados con la siembra, la recolección y la preparación de alimentos. Esta transformación gradual, invisible a simple vista, alteró profundamente la vida cotidiana y la organización social. El ADN antiguo recuperado de restos humanos y vegetales nos permite ver cómo estas prácticas afectaron la biología de los primeros mexicanos. Adaptaciones genéticas vinculadas a la digestión de almidones y otros nutrientes surgen en individuos que vivían en comunidades agrícolas, mostrando cómo la cultura y la biología se entrelazan. La agricultura no solo modificaba el paisaje y la dieta, sino que también influía en la evolución genética, fortaleciendo rasgos que hacían más eficiente la absorción de nutrientes de los cultivos que ellos mismos habían domesticado. Además, los cultivos tenían un significado simbólico y ritual. En algunos sitios, granos de maíz aparecieron acompañando enterramientos o en contextos ceremoniales, sugiriendo que estas plantas ya estaban imbuidas de significado más allá de su valor alimenticio. La conexión entre tierra, alimento y espiritualidad reflejaba una comprensión compleja del mundo. No solo se cultivaba para sobrevivir, sino también para mantener un equilibrio con la naturaleza y expresar la identidad del grupo. Este proceso también fortaleció la cooperación entre comunidades. Intercambiar semillas, técnicas de cultivo y herramientas era una forma de garantizar la resiliencia frente a sequías, plagas o cambios climáticos. Las redes de interacción que antes estaban basadas en la caza y la recolección se ampliaron, incorporando conocimientos agrícolas que dejaron huellas en la cultura y en los linajes genéticos de quienes participaron en estos intercambios.
Cada semilla plantada era una inversión no solo en comida, sino en conocimiento, cooperación y continuidad generacional. El paisaje prehistórico de Mesoamérica comenzó a transformarse lentamente. Pequeños claros cultivados en valles y llanuras, terrazas improvisadas en laderas, y la presencia constante de comunidades que vigilaban, recolectaban y celebraban sus cosechas. En este contexto, la domesticación de plantas no fue un acto aislado, sino un cambio profundo que conectó la biología, la cultura y la espiritualidad, dejando un legado que la arqueología y el ADN nos permiten leer hoy como la evidencia de una inteligencia estratégica, colectiva y profundamente humana. La vida de los primeros mexicanos no solo dependía del fuego y la tierra. Su supervivencia estaba íntimamente ligada a la invención y perfeccionamiento de herramientas. Piedra, hueso, madera y fibra vegetal se convirtieron en extensiones de sus cuerpos, instrumentos que multiplicaban fuerza, precisión y alcance. Cada filo tallado, cada punta de proyectil cuidadosamente afilada, cada raspador usado para preparar pieles, era el resultado de observación, ensayo y paciencia, un diálogo constante entre el ser humano y su entorno. La arqueología muestra que estas herramientas no eran uniformes, reflejaban la adaptación a ecosistemas específicos. En las montañas se preferían piedras duras y resistentes que soportaran la caza de grandes herbívoros. En los valles fluviales, los raspadores y cuchillos permitían limpiar pieles de peces y pequeños mamíferos. La selección del material, la técnica de tallado y el diseño final eran decisiones inteligentes, reflejo de un conocimiento profundo que se transmitía de generación en generación. El ADN antiguo recuperado de restos humanos asociados a estos sitios nos permite entrever la relación entre genética, aprendizaje y destreza manual. Algunos individuos muestran adaptaciones vinculadas a la fuerza y a la coordinación motora fina, posiblemente favorecidas por la repetición de tareas precisas. Esto no solo confirma la capacidad biológica para manipular herramientas complejas, sino que sugiere que la tecnología y la biología evolucionaban de manera conjunta. Mientras la cultura inventaba nuevas herramientas, el cuerpo y la mente se adaptaban para optimizar su uso. El ingenio no se limitaba a la supervivencia. Las herramientas también reflejaban pensamiento abstracto y creatividad. Diseños decorativos, grabados en piedra o hueso, y combinaciones innovadoras de materiales muestran que los primeros mexicanos buscaban no solo funcionalidad, sino expresión. Cada objeto podía ser tanto instrumento como símbolo, un testimonio silencioso de identidad, pertenencia y conocimiento técnico. Estas innovaciones tecnológicas también transformaron la dinámica social. La fabricación de herramientas requería cooperación y transmisión de conocimientos. Los jóvenes aprendían observando, replicando y luego mejorando los diseños de los mayores, lo que fortalecía la cohesión del grupo y aseguraba que la cultura técnica se mantuviera y evolucionara. Los intercambios entre comunidades llevaban estas innovaciones a nuevas regiones, propagando ideas y técnicas que hoy podemos rastrear mediante restos arqueológicos y análisis genético. En este sentido, los primeros mexicanos eran arquitectos de su propia supervivencia. Combinaban observación, creatividad y coordinación social para dominar un mundo impredecible. Cada herramienta, cada innovación era un puente entre el cuerpo, la mente y la cultura. Un recordatorio de que la evolución humana no solo se define por la biología, sino también por la capacidad de transformar el entorno con ingenio y propósito. A medida que los primeros mexicanos avanzaban en su dominio del entorno, la transmisión cultural se convirtió en un pilar fundamental de su existencia. La memoria no estaba solo en sus cabezas, sino también en las paredes de las cuevas, en los objetos que fabricaban, en las semillas que cultivaban y en los rituales que practicaban. Cada gesto cotidiano, cada técnica compartida y cada ceremonia era un hilo que tejía la continuidad de su conocimiento y de su identidad. Los rituales eran espacios donde lo práctico y lo simbólico se encontraban. Entierros cuidadosamente preparados, pigmentos aplicados con intención y objetos colocados con precisión revelan un mundo donde la vida y la muerte, la supervivencia y la espiritualidad estaban entrelazadas. Estos actos no eran meros reflejos de superstición, eran estrategias de cohesión social, formas de enseñar, recordar y reforzar valores, vínculos y jerarquías dentro del grupo. La arqueología nos muestra restos de ceremonias en cuevas y sitios abiertos, donde la disposición de los cuerpos y los objetos sugiere un conocimiento compartido que trascendía a un solo individuo y perduraba generación tras generación. El ADN antiguo complementa este panorama de manera sorprendente. La diversidad genética encontrada en sitios arqueológicos revela que los grupos no eran homogéneos, convivían linajes distintos, se mezclaban y transmitían tanto genes como cultura.
Algunos individuos portaban variantes genéticas que indican adaptaciones locales, mientras que otros traían linajes foráneos, evidencia de interacción, migración y cooperación entre comunidades lejanas. Cada entierro, cada objeto ritual, cada trazo de pigmento podía reflejar la identidad de un linaje específico, marcando su lugar dentro de la red social más amplia. La transmisión de conocimiento también era fundamental. La caza, la recolección, la agricultura y la fabricación de herramientas requerían aprendizaje continuo. Los jóvenes observaban, imitaban y luego innovaban, asegurando que cada generación no solo heredara técnicas, sino también comprensión del entorno y del mundo social. Los rituales y prácticas simbólicas reforzaban estos aprendizajes, convirtiéndose en un puente entre lo tangible y lo abstracto, entre lo biológico y lo cultural. Así, los primeros mexicanos no solo sobrevivían, construían mundos de significado. Cada pigmento en la pared, cada semilla plantada, cada herramienta tallada y cada entierro cuidadosamente dispuesto era un acto de memoria, enseñanza y pertenencia. La arqueología y la genética nos permiten leer estos ecos del pasado, revelando que estas comunidades eran mucho más complejas y conscientes de lo que los modelos tradicionales alguna vez supusieron. En sus gestos cotidianos y ceremoniales, en sus redes de interacción y en la diversidad de sus linajes se encuentra la evidencia de sociedades profundamente humanas, ingeniosas, adaptativas, creativas y espirituales. Hoy, al mirar los restos de huesos, las herramientas talladas y las pinturas que han resistido milenios, entendemos que los primeros mexicanos no eran simples viajeros en un territorio nuevo. Cada fragmento de ADN recuperado de sus restos nos habla de linajes diversos, de encuentros lejanos y de adaptaciones sorprendentes que desafían los modelos tradicionales de poblamiento. Este legado genético revela que los grupos prehistóricos de Mesoamérica eran un mosaico complejo. Mezclas de orígenes, intercambios constantes y redes sociales profundas que les permitieron sobrevivir, innovar y construir cultura. Imaginemos de nuevo aquella cueva. El humo de la hoguera dibuja sombras danzantes sobre la roca, mientras manos expertas moldean herramientas y pigmentos. Los ojos de los niños observan aprendiendo el arte de vivir en un mundo imprevisible. Cada gesto que vemos reconstruido hoy, cada trazo de pintura, cada enterramiento cuidadosamente dispuesto, ahora puede conectarse con una historia más profunda gracias a la genética. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se relacionaban? ¿Cómo se movían? Y cómo sus decisiones dejaron marcas no solo en la tierra, sino también en su ADN. El descubrimiento de linajes inesperados, la evidencia de interacción entre grupos distantes y la diversidad biológica encontrada en sitios arqueológicos obligan a repensar lo que creíamos sobre los primeros mexicanos. No eran homogéneos ni aislados. Eran comunidades inteligentes, adaptativas y profundamente humanas, capaces de cooperación, innovación y expresión simbólica. Cada herramienta, cada semilla cultivada, cada pigmento aplicado y cada entierro realizado era un acto de ingenio y significado, un legado que nos habla de resiliencia, creatividad y conciencia social. Este viaje nos enseña que la historia no es estática. La arqueología y la genética trabajan juntas, revelando un pasado más rico y complejo de lo que imaginábamos. Los primeros mexicanos nos muestran que la diversidad, la cooperación y la curiosidad no son invenciones modernas, sino rasgos fundamentales de nuestra especie desde sus primeros pasos en el continente. Y mientras leemos los ecos de su vida en la piedra, en el fuego y en su ADN, entendemos que la historia es un diálogo continuo, entre pasado y presente, entre ciencia y emoción, entre los vivos y quienes nos precedieron. Al seguir explorando estos vestigios y descubrimientos, nos damos cuenta de que los primeros mexicanos no solo poblaron un territorio, moldearon un mundo, dejaron una memoria profunda y nos legaron un espejo en el que podemos reconocernos. Cada hallazgo arqueológico y cada análisis genético es un recordatorio de nuestra capacidad humana para adaptarnos, innovar y dejar huella. Si deseas continuar este viaje de descubrimiento y explorar cómo la ciencia sigue reescribiendo la historia de nuestros ancestros, suscríbete y acompáñame a desentrañar los secretos que aún guarda la Tierra y nuestro propio ADN. En cada fragmento de pasado hay un futuro que espera ser comprendido, y la historia de los primeros mexicanos nos invita a mirar más allá de lo que creíamos saber, a escuchar los ecos de quienes caminaron antes que nosotros y a aprender de su ingenio, su creatividad y su humanidad.